Apocalipsis capítulo 1. El versículo 13 dice la palabra de Dios. Y en medio de los 7 candeleros vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de reunirnos en su casa de oración para estudiar su palabra. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia hermosa de su Espíritu en nuestro medio. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas presentes. Y gracias, Padre Eterno, por la linda oportunidad de conocer mejor su palabra para conocerle mejor a usted. Y ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta semana estamos trabajando con una serie que se llama Un refugio para la familia. Y si quiere ponerle un título al tema de hoy, llámele así, La presencia de Dios. ¿Cuál es el título de hoy? La presencia de Dios. Cuando usted lee la Biblia, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, hay una clave para entenderla. El primer versículo de la Biblia es Génesis capítulo 1, versículo 1, y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Toda la Biblia comienza en el versículo 1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el versículo 26 del capítulo 1, la Biblia dice, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La Biblia está diciendo que Dios creó a la pareja, Adán y Eva, varón y hembra, versículo 27, y los hizo a su imagen y semejanza. Lo hermoso de la Biblia es que cuando usted estudia la palabra imagen y semejanza, descubre varios aspectos interesantes. Número 1, que imagen y semejanza significa que ellos fueron hechos para la gloria de Dios. Imagen y semejanza significa también que Adán y Eva fueron creados como hijos de Dios. En el libro de Génesis capítulo 5, en el versículo número 3, dice la Biblia, y Adán tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza. ¿Qué significa entonces imagen y semejanza? Número 1, fueron hechos para la gloria de Dios. Número 2, fueron creados como hijos e hijas de Dios. En el libro de San Lucas, en el capítulo 13, versículo 38, dice, Adán, hijo de Dios. El ser humano es tan especial porque es creado a imagen y semejanza de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo número 7, la Biblia dice, Dios mismo dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Qué cosa dice Dios? Todos los llamados de mi nombre, como dice él, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios nos creó para la gloria de su nombre. El plan de Dios siempre ha sido y será manifestar la belleza de su carácter en los seres humanos. Cuando estudiamos la Biblia y vemos que el pecado entra y con el pecado la muerte, más tarde entonces dice la Biblia que entra el Señor Jesús y con el Señor Jesús entra la vida. Cristo dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando apareció el mal, cuando apareció el pecado, cuando abundó el pecado, dice la Biblia,
sobreabundó la gracia. Por eso, cuando nosotros entendemos la Biblia, cuando entendemos el mensaje de ella, cuando conocemos a Dios, empezamos a vivir una nueva y maravillosa experiencia. La Biblia tiene sentido porque es la palabra de Dios y cobra todo su valor cuando usted conoce a Dios a través de ella. Por eso, vamos a trabajar durante esta semana con la serie Un refugio para la familia. ¿Quién es ese refugio? Dios. ¿Dónde lo conocemos? En su palabra. ¿Cuál libro estudiaremos? Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. ¿A qué tipo de literatura pertenece a Apocalipsis? Y aquí hacemos un pequeño repaso. ¿Se acuerdan el tema de ayer? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Decíamos ayer que el Apocalipsis es parte de lo que en la Biblia se llama apocalíptica bíblica. ¿Cómo se llama? Apocalíptica bíblica. Y la pregunta es, ¿qué cosa es apocalíptica bíblica? Muy bien. La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. ¿Literatura de qué? Revelación. La idea de la apocalíptica bíblica es revelar por parte de Dios a la humanidad, revelar las cosas que el hombre no ve ni conoce. Y yo les pregunto, ¿conoce Dios el futuro? Sí. ¿Sabe Dios lo que va a pasar en el futuro? Sí. Entonces, en la Biblia, esa revelación de las cosas que van a pasar en el futuro se llama apocalíptica bíblica. En el Antiguo Testamento, dijimos en el tema anterior, y en el Nuevo Testamento hay libros y hay capítulos específicos de esos libros que tratan la apocalíptica bíblica. Y por amor a los que no estuvieron ayer, vamos a repasar esos libros rapidito para que cuando llegue a su casa empiece a leer la apocalíptica bíblica. Déjame hacerle una pregunta. ¿Quién estará más seguro y confiado, el que sabe o el que no sabe? El que sabe. Si ya Dios lo reveló, si lo dio a conocer, entonces nuestra tarea ir y descubrirlo. Y entonces veremos la presencia de Dios en toda la historia de su iglesia. Dios nunca nos ha abandonado. Dios nunca se ha retirado. Y aunque el hombre lo rechace, ¿recuerdan lo que leímos ayer en Romanos capítulo 5? ¿Se acuerdan cómo nos ha amado Dios? ¿Recuerdan los 4 versículos que leímos? Versículo 6, versículo 8, versículo 10. ¿Se acuerdan las 4 cosas? Número 1, cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos impíos, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aún cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Está interesado Dios en nosotros? Sí. Aunque no lo amemos, Él nos ama. Aunque lo rechacemos, nos ama. Jamás podremos librarnos del amor de Dios. Mira qué interesante. ¿Es interesante o no es interesante? Los antediluvianos se dañaron completamente. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que todo designio del corazón de ellos era de continuo al mal. Sin embargo, Dios los amó tanto que dijo, versículo número 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. ¿Se arrepintieron? ¿Le creyeron a Noé? Cuando el diluvio llegó, solo se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Y yo le pregunto, ¿pero les dio Dios 120 años de gracia para que se arrepintieran? Sí. ¿No quisieron? Entonces, oiga, es interesante, mire, cuando usted lee la Biblia, descubre que aunque ya no estaba dentro del arca, pasaron 7 días antes que empezara a llover. Y en lugar de arrepentirse, se burlaron de Noé y de su familia. Y entonces vino el diluvio y arrasó a todos. Y yo pregunto, ¿es misericordioso Dios? Sí. ¿Es clemente Dios? Sí. ¿Es piadoso Dios? Sí. ¿Es paciente Dios? Sí. Mire su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 34, vamos rapidito.
Éxodo capítulo 34. En un momento les digo cuáles son los libros del Antiguo Testamento que hablan de la apocalíptica bíblica y cuáles son los libros del Nuevo Testamento que hablan de la apocalíptica bíblica, y entonces iniciaremos el trabajo de hoy. Éxodo capítulo 34, versículo 6, versículo 7. Moisés quiere ver a Dios. Y entonces Dios le dice, no, porque cualquier hombre que me vea a mí muere inmediatamente. Y entonces Dios le dice, mira, sube al monte y yo me voy a mostrar y tú vas a ver la espalda, vas a ver mis espaldas y yo voy a proclamar mi nombre. Ahora, ponga cuidado en lo que Dios dice acerca de su nombre. Mire qué cosa linda. Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Qué dice Dios de sí mismo? Dice el versículo número 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, ¿qué cosa? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nota que la palabra misericordia ya va 2 veces. A ver, ¿la vieron o no la vieron? A ver, ¿la vieron o no la vieron? Versículo 7, dice el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Y qué dice ahora? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. 3 veces aparece la palabra misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia significa descubrir la necesidad de alguien y suplirla. ¿Qué es misericordia? Descubrir la necesidad de alguien y suplirla. Misericordioso significa que suple la necesidad de alguien. ¿Es Dios misericordioso? ¿Sí o no? Y de eso se trata el estudio que haremos esta semana. El objetivo, el propósito, la razón de ser de esta semana es mostrarle a usted la persona de Dios y cómo es su carácter. Ahora, mire qué cosa linda, mire lo que dice la Biblia. Hay un libro en la Biblia que se llama Jeremías. En el capítulo 9, los versículos 23 y 24, Dios mismo dice al profeta, no se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el sabio se alabe en su sabiduría. Y entonces añade en el versículo número 24, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Y ahora dice, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pregunto, ¿se involucra Dios con los seres humanos, sí o no? Sí. ¿Quiere Dios participar con los seres humanos, sí o no? Sí. Si el ser humano le da el permiso a Dios, si usted como padre o madre le permite participar en su casa y su familia, los demás sabrán que en su casa está Jehová. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Cuando usted lee el Antiguo Testamento, encuentra un libro llamado Isaías. Los capítulos 24 al 27 tienen apocalíptica bíblica. ¿Qué es la apocalíptica bíblica? La revelación de las cosas que el hombre no sabe, que el hombre no conoce. La revelación de los eventos que ocurrirán antes de que Cristo venga. La revelación de los acontecimientos que vendrán sobre la tierra antes del día grande y terrible de Jehová. La revelación de los acontecimientos que vendrán a la tierra antes que todo termine. Isaías capítulo 24 al capítulo 27, Ezequiel capítulo 38 y 39, el libro de Daniel capítulo 2, capítulo 7 al 12, el libro de Joel capítulo 2 y 3, y el libro de Zacarías capítulo 9 al capítulo 17. En el Nuevo Testamento encontramos también apocalíptica bíblica.
San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21. Vamos a trabajar en un momento con el capítulo 21, 4 versículos del capítulo 21. Ustedes verán qué cosa linda. Y encontramos también Apocalíptica Bíblica en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el libro del Apocalipsis. Ahora, vamos al libro de San Lucas, capítulo 21. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. San Lucas, capítulo 21. Recuerde que tenemos Apocalíptica Bíblica en San Lucas 17, pero también en San Lucas capítulo 21. Nos interesa mucho leer los versículos 25 hasta el versículo número 28. Ponga cuidado. El Señor Jesús nos habla acerca de cómo serían las cosas para el tiempo final, antes de su venida. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Versículo 25. ¿Cómo dice el versículo 25? Entonces, ¿qué dice Jesús? Entonces habrá señales, ¿dónde? En el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Quién está hablando? Jesús. Y sigue diciendo el Señor, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Cómo se ve la tierra hoy día? ¿Hay confusión en la tierra? A ver, ¿hay confusión o no hay confusión? Está feo. Está feo. Cada mes me toca estar en un lugar distinto. Y cada año en muchos lugares diferentes. Y yo le puedo decir a ustedes que este no es el mundo de hace 3 años atrás. Ni es el mundo de 5 años atrás. Y si le digo de 20 años atrás, ustedes van a decir, no, ya esto ni se conoce. ¿Es así o no es así? Y nada pinta que será mejor. Todo lo que dependa del ser humano. La única esperanza de la humanidad está en Dios. ¿Sí o no? Cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ya veremos en la semana, llegaremos allá, en lo que decíamos ayer, que se conoce como escena introductoria victoriosa. Ya llegaremos allá. Pero ahora, miren cómo Cristo sigue diciendo, ponga cuidado. Versículo 26. ¿Cómo dice el 26? Desfalleciendo los hombres, ¿por qué cosa dice? Por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Y qué dice Cristo ahora? Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice Jesús? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que es mala noticia en la tierra es noticia de esperanza para el que conoce la apocalíptica bíblica. Cuando usted no conoce la apocalíptica bíblica, no importa que sea religioso, usted se va a estar secando a causa de la expectación de las cosas que suceden alrededor de la tierra. Pero cuando usted conoce, cuando usted sabe, entonces dice Cristo, levanta la cabeza, porque todo esto que está pasando te anuncia que estoy cerca, a las puertas. Alabado sea el nombre de Dios. Y le pregunto sinceramente, ¿vale la pena dedicar tiempo a este tipo de estudio? Pues claro que sí. Estamos conociendo la agenda de Jehová, estamos conociendo la literatura de Jehová, estamos conociendo el itinerario de Jehová, estamos conociendo la revelación de Dios. Por eso Dios es un refugio para la familia. En verdad, el título de esta serie es Apocalipsis, un refugio para la familia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Han oído la palabra destino? A ver si no. Sí. En la Biblia hay un libro que le llaman los teólogos el libro de los destinos. Ay, mamá. ¿Quieren que leamos un poquito de ese libro? Ay, a la gente le encanta la curiosidad, ¿verdad que sí? A ver, ¿quieren el libro o no quieren el libro? Mire qué cosa linda. Recuerde que en el capítulo número 21, versículo 25, ¿qué fue lo primero que dijo Jesús? Repasemos para entender ahora el libro de los destinos. ¿Qué dice el versículo 25? Entonces habrá señales en el sol,
en la luna y en las estrellas. ¿Y qué más? Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y ¿de qué cosa? Y de las olas. Cuando leemos la Biblia, descubrimos en la Biblia lo que son las visiones en el libro de Apocalipsis. Y aquí podemos hacer un pequeño repaso. ¿Se acuerdan de las dos manos? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? La mano izquierda, ¿qué parte de Apocalipsis representa? La parte histórica. Y la mano derecha, la parte escatológica. El pulgar de la mano izquierda, ¿qué representa? El prólogo. El pulgar de la mano derecha, ¿qué representa? El epílogo. Y los 8 dedos que representan 8 visiones. Y aquí le tienen un examen. La visión 1 y la 8, ¿cuántas partes tiene? 2. ¿Y cuáles son esas 2 partes? Número 1, escena introductoria victoriosa. Y número 2, descripción profética básica. Y las visiones de la 2 a la 7, ¿cuántas partes tienen? 4. ¿Y cuál es la primera? Escena introductoria victoriosa. ¿Y la segunda? Descripción profética básica. ¿Y la tercera? Interludio. ¿Y la cuarta? Culminación escatológica. Y oiga, qué cosa linda ahora. En todas las visiones, de la 1 hasta la 8, existe la escena introductoria victoriosa. Todas las escenas introductorias victoriosas de todas las visiones muestran a Dios. La número 1 y la número 8, la 1 se representa a Cristo en la tierra, caminando entre las iglesias. Y la 8 representa a Dios el Padre morando con su pueblo en la tierra. Y las escenas de la 2 hasta la 7 muestran a Dios en el templo celestial decidiendo los fines de la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿dónde encontramos este famoso libro de los destinos? Justamente en la visión número 2, capítulos 4 y capítulo 5. Exactamente en la escena introductoria victoriosa. ¿Están listos? ¿Están listos? En el capítulo 4, Juan ve que en el cielo se abre una puerta y ve al Padre, ve a Dios sentado en su trono. Y cuando ve a Dios sentado en su trono, en el capítulo 5 se ve que Dios tiene un libro sellado con 7 sellos en su mano derecha. Y dice la Biblia que nadie lo puede abrir, nadie lo puede tomar de la mano de Dios. Y entonces apareció alguien que sí lo puede abrir y que sí rompe los sellos y luego pasa a describir todo el contenido de los sellos. Y en el sello número 6 se repite exactamente las palabras que Cristo dijo en San Lucas capítulo 21, versículo 25 en adelante. ¿Le damos una miradita al librito este? A ver, ¿quieren o no quieren? Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 5, vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Cuando se pongan más emocionados, voy a terminar para que tengan que volver mañana, ¿le parece bien? Apocalipsis capítulo número 5. Mire qué cosa linda, mire qué relato tan interesante. Recuerde que esto tiene que ver con todos los seres humanos que pisan la tierra. Versículo 1, ¿qué dice el versículo número 1? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿qué tenía? Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con ¿qué cosa dice? Con 7 sellos. Y si usted sigue leyendo, dice que nadie lo podía abrir ni nadie lo podía tocar. Y entonces apareció alguien que sí lo pudo abrir y que sí lo pudo tocar. Y le llaman como, mire el versículo número 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿qué sigue diciendo? Ha vencido para abrir el libro y desatar, ¿qué cosa? Sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién estaba en pie? Un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, dice la Biblia,
y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿qué cosa dicen ellos? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pregunto, ¿tomó el libro o no lo tomó? ¿Sí o no? En el capítulo 6 comienza a romper los sellos. Pero nos interesa a nosotros el sello número 6, porque repite lo que Cristo dijo en el capítulo 21 de San Lucas. Y entonces la historia nos confirma que ya eso se cumplió. Y de 4 eventos que él menciona, 3 ya se cumplieron y solo falta uno. Y usted sabe muy bien, porque ya lo leímos, que Cristo dijo que después de esas cosas verán al Hijo del Hombre viniendo en la nube de los cielos. ¿Están listos? Apocalipsis capítulo 6, vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo número 6. Vamos a leer a partir del versículo número 12. ¿Qué dice el versículo 12? Una pregunta, ¿nos estamos entendiendo? ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Es coherente lo que estamos diciendo? Si piensan que voy muy despacio, me pican un ojo y voy más rápido. ¿Le parece que voy bien? La primera noche se me acerca una hermana brasileña y me dice, no. Salida, babá. Tú vas muy rápido. Digo, no, pero si yo apenas estoy calentando, yo voy más rápido de ahí. No, dice al paso. Digo, está bien, vamos al paso. Así que yo me siento como que voy, ¿me entiende? Me están poniendo en primera, pero no hay problema, seguimos en primera. Si no fuera por eso, ya fuéramos bastante lejos. Pero bueno, vámonos en primera, ¿le parece bien? Pero quiero estar seguro de que me estoy dando a entender, ¿verdad que me estoy dando a entender? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Puedo dar el examen al final? Muy bien. Repasemos un minutito, por favor, lo que hemos dicho, porque ahora viene lo más hermoso, donde tenemos que cerrar cuando usted esté más interesado, porque la reunión hay que matarla cuando la gente está interesada, pues si usted espera que la gente pierda el interés, pues se mata usted. Así que estamos a punto de descubrir lo interesante de la noche. ¿Qué es lo interesante de la noche? Si es cierto que se cumplió lo que Cristo dijo en el libro del Apocalipsis. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Bueno, leímos San Lucas capítulo 21, versículo 25 al 27. Y Cristo habla de señales en el cielo, señales en el sol, señales en las estrellas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y dijo que después de esas cosas entonces verían al Hijo del Hombre que vendría en las nubes de los cielos. Ahora tenemos que ir al Apocalipsis a ver si eso se cumplió o no se cumplió. ¿Por qué? Si se cumplió, una pregunta, si usted tiene que ver 4 cosas que se cumplen y se cumplen 3, tiene un 75% de posibilidad de que se cumpla la 4, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Porque un 100% en 4 es 25. Y ustedes verán que ya se cumplieron 3, solo falta una. Y la que falta es que Cristo venga. La pregunta mía es, ¿y si vienen esta semana? Ese es el punto. Sí, señor. A mí me gusta ese libro de Apocalipsis porque es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Apocalipsis 1:1. Dios está detrás de todo esto y Él quiere que sus hijos sepan. Dios no quiere la ignorancia. En el libro de Oseas dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Dios no ha dejado al pueblo sin conocimiento. El conocimiento está aquí. Necesitamos buscarlo. ¿Estamos listos entonces para ir a ver un poco lo que dice el libro de los destinos? A ver, ¿estamos listos o no estamos listos? Si quieren, terminamos aquí, nos vamos y seguimos mañana. ¿Le parece bien? Sí, porque así ya están motivados. ¿Y qué es lo que dice el libro? Y entonces aparece un letrero que dice, continuará. Cuando era niño,
Cuando era niño me venían con ese cuento, me daba una rabia porque en casa no había televisión. Yo tenía que ver la película en la casa del vecino. Y siempre, casi siempre, la última película podría ser la última porque yo era un dueño de la televisión. Y para que uno no viera la película, nada más tenían que cerrar la puerta. Entonces iba a tocar la puerta, pum, 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 abran, abran ahí. No. Televisión, usted está loco, eso era privilegio para pocos. Y cuando decía continuará, todos los chiquitos que estábamos en la mesa decíamos, y decía la señora de la casa, ay Jesús, caramba, una señora tan buena, y ella nada más decía tan dulce, decía ella, pero mis hijos, diga, no se enojen. ¿Cómo que no nos enojemos? Dice continuará. Dice, pero nada más tienen que venir la semana que viene. Había que esperarse 8 días, porque eran los martes. Así que el martes pregúnteme quiénes estaban a la puerta esperando a las 8 de la noche. Ay, Señor. Bueno, esto no continuará. Capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Mire qué cosa linda. Dice, miré cuando abrió, ¿qué cosa dice? El 6º sello. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Cuando usted estudia la historia, descubre que ese gran terremoto, como nunca ha ocurrido en el mundo entero, se conoce en la historia como el terremoto de Lisboa. ¿Hay algún portugués aquí? Y ocurrió en el año 1755. El terremoto más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Pero dice que el sol se puso negro como tela de silicio. Año 1780, el famoso día oscuro de la Nueva Inglaterra en Estados Unidos, en la costa este. ¿Y qué ocurrió allí? Que a las 11 de la mañana, ese día, pienso que fue un 19 de mayo, el sol se empezó a oscurecer y se dieron cuenta que no era un eclipse porque desde la mañana y hasta la noche estaba todo oscuro. Y los animalitos se fueron a acostar como si hubiera llegado la noche. Y en la noche apareció a las 12 de la noche la luna roja como sangre. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo siguiente. Exactamente lo que dijo Jesús. Que dice el versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 1833, la famosa historia de la lluvia de las estrellas, lluvia de meteoritos y aerolitos que se encendían y caían sobre la tierra. Lo mismo que dijo Jesús, la historia lo confirma. Ahora, dice en San Lucas 21, 25 al 27, que después de esas cosas aparecería el Señor. Mire qué cosa linda, mire lo que sigue diciendo ahora. Versículo número 14, ¿y qué dice el 14? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso no ha pasado. ¿Y qué evento será ese? Mire lo que dice el versículo número 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Cuando usted mira ahí el versículo 15, es porque aparece Dios sentado en su trono y aparece Jesucristo. Y eso ocurre después que el cielo se enrolla como un pergamino. Y yo le pregunto, si ya pasó el terremoto, si ya pasó el día oscuro, si ya apareció la luna roja como sangre, si ya cayó la lluvia de estrella, y lo que falta es que Cristo venga, mi pregunta entonces, ¿cuándo hay que prepararse? Ahora. Ahora. ¿Nos ha dado Dios la prueba y las evidencias para que estemos claros? Claro. ¿Ha estado presente Dios? Ha estado presente Dios. Por eso es tan interesante entender el libro del Apocalipsis. Cuando usted entiende el Apocalipsis, descubre que el único refugio seguro para la familia es Dios. Es Dios. No importa quién usted haya sido, no importa quién usted sea, no importa ninguna cosa.
Dios es suficiente para lavar, para limpiar y para perdonar. De hecho, a ver si su Biblia tiene ese versículo, el libro de Ezequiel capítulo 36, vamos rapidito. Ezequiel capítulo 36. Pastor, mire, lo que pasa es que usted no sabe quién soy yo. Yo soy un tipo, mire, ay, si usted supiera, le tengo buenas noticias. Capítulo 36, versículo 25. Cuando nosotros reconocemos que somos lo que Dios no quiere que seamos, debemos entender que Dios es capaz de hacer que nosotros seamos lo que Él quiere que nosotros seamos. Dios no está contando con nuestra fuerza para hacer en nosotros y por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Dios es capaz de hacer en nuestra vida lo que nosotros no podemos hacer. ¿Qué hace Dios cuando le creemos, cuando venimos a Él? Versículo 25, ¿qué dice Ezequiel 36, 25? Dice Dios, mire los verbos, por favor, mire los verbos. ¿Qué dice el versículo 25? Esparciré sobre vosotros, ¿qué cosa dice? Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Y qué dice ahora? Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién se está comprometiendo a limpiarnos? Dios. ¿Quién nos lavará? Dios. Yo pregunto, ¿miente Dios? ¿Dice la verdad Dios? ¿Se puede confiar en Dios? Versículo 26. ¿Qué dice el 26? Primero te voy a lavar el cuerpo, te voy a lavar, te voy a limpiar. Segundo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Y qué dice Dios? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Quién se compromete a cambiarnos el corazón? Dios. ¿Quién se compromete a cambiar nuestra mente? Dios. De hecho, la palabra arrepentimiento en griego, el verbo metanoeo y el sustantivo metanoia significa, es una palabra combinada, meta y nous. Cambio de la mente, cambio de las estructuras mentales, cambio de los patrones de pensamientos, cambio de la esencia misma y la forma de pensar. ¿Quién se compromete a hacer el cambio? Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? A ver, ¿sí o no? Cuando usted lee la Biblia, la palabra arrepentimiento es la palabra clave en el Nuevo Testamento. Cuando Juan el Bautista predica, San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo comienza a predicar, San Mateo capítulo 4, versículo 17, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro predica, Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Pablo predica, Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y cuando los apóstoles predican, San Marcos capítulo 6, versículo 12, dicen, arrepiéntanse. ¿Cuál es la palabra clave? Arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de corazón, cambio de la mente. ¿Quién se compromete a cambiarte la mente? Dios. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Sí o no? ¿Podemos creerle a Dios? Sí. Pastor, es que yo soy tan malo. Venga, que Él le cambiará la mente. He visto cómo Dios ha cambiado la mente de gente que han sido asesinos, de personas que han sido prostitutas y prostitutos, de personas que han sido vendedores de que ustedes no se imaginan qué tipo de cosa, y de gente que han tenido vida que ustedes no se la pueden imaginar. En el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 37, Gabriel dijo, porque para Dios nada
es imposible. Y yo le pregunto, ¿podemos creerle a Dios? ¿Sí o no? Sí. La apocalíptica bíblica nos da las pruebas para que entendamos que Dios conoce el futuro y que en Él hay refugio. No hay nada que temer si estamos en Cristo Jesús. Muy bien. Sé que ustedes están contentos y felices. Este es el mejor momento para terminar, porque si van a tener que volver mañana. Bien, ¿le parece bien si aterrizamos ahora? Yo creo que sí. ¿Estamos listos para aterrizar? ¿Sí o no? Bueno, lamentablemente, aunque no estén listos, vamos a tener que aterrizar ya. Pero déjeme hacerle un par de preguntas. ¿Lo anunció Jesús? ¿Se cumplió en Apocalipsis? Dios nos cambia, nos lava el cuerpo, nos cambia el corazón y ahora viene lo más hermoso. Versículo 27, este es el versículo que más me apasiona y me emociona. Pero mire, pastor, mire, espérese, mire lo que dice Dios. ¿Qué dice el versículo 27? Y pondré, estamos en Ezequiel capítulo 36, versículo 27. ¿Qué dice Dios ahora? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué dice Dios? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y aquí viene mi pregunta. Oiga, ¿le gustaría darle la oportunidad a Dios de que lo lave por fuera, le cambie la mente y lo llene con su Espíritu Santo? ¿Le gustaría a usted esa experiencia? Sí. Póngase en pie conmigo si usted le da esa oportunidad a Dios. A mí me gusta, oiga, mire lo que dice la Biblia. La Biblia es apasionante. Una vez estaba hablando con alguien que, bueno, había vivido una vida peligrosa y entonces lloraba y se angustiaba porque habían pasado cosas bien feas en su vida y se estrujaba y se reestrujaba. Y me miraba con desesperación y entonces lo miré y le dije, mira lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice la Biblia? Sobreabundó la gracia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Eres un pecador, te fuiste lejos, caíste muy bajo. Te tengo buenas noticias. La Biblia dice, mas la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pregunto, ¿reveló Cristo el libro de los destinos? Sí. ¿Se cumplió en el sexto sello lo que anunció Mateo 21, 25 al 27? Sí. La pregunta es, ¿de qué lado estarás tú? Habrá dos grupos cuando Cristo venga. Ovejas y cabritos. En algunos lugares le digo a la gente, ¿es usted una oveja o un cabrito? Y la gente me mira medio sospechoso. Y algunos están tan concentrados oyendo el sermón que le digo, si usted es cabrito, tiene cachos. Pásese la mano por la cabeza a ver si tiene cachos. Algunos están tan concentrados que hacen sentir que cosa linda, babacita linda. A ver si tienen los cachos allí. Bueno, bendito sea Dios. Lo interesante de esto es que en San Juan capítulo 10 Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. A mí me toca viajar por muchos lugares del mundo recogiendo las ovejas del Señor. Ahora escuche mi pensamiento. Si usted es o si usted quiere ser oveja del Señor y hoy darle la oportunidad a Dios para que lo tome, Dios mismo lo lave, lo bañe, lo lave y lo limpie con la sangre de Cristo Jesús, Dios le cambie la mente y Dios lo llene con su espíritu, levante la mano conmigo. Son 3 cosas que Dios quiere hacer. Bueno, son muchos, no van a caber aquí al frente. Yo pensé que todos iban a levantar la mano. Siempre uno está pensando que menos gente va a levantar la mano, ¿no le parece? Vamos a ajustar esto. ¿Cuántos son casados y tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos? Levanten la mano los que tienen hijos. Bueno, como esto es un asunto de vida familiar, voy a sentir mucho por los demás, pero si usted es papá o mamá, si tiene hijos y hoy dice, bueno,
Yo le doy todo el derecho legal a Dios en mi vida para que me lave, para que me cambie la mente y el corazón y para que me llene con su espíritu. Entonces venga conmigo y vamos a orar aquí al frente. Si usted es papá, si tiene hijo o tiene hija, si está casado o casada. Si no tiene hijo ni hija pero está casado, venga aquí al frente conmigo. Esta semana estamos hablando nada más y nada menos de un refugio para la familia. Cuando uno conoce la apocalíptica bíblica, cuando uno entiende lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha dado a conocer, mira las señales de los tiempos como eventos que anuncian y confirman el cumplimiento de lo que Dios ha mostrado, de lo que Dios ha dado a conocer, de lo que Dios ha revelado. Y en lugar de atraparnos la angustia, la ansiedad y la desesperación, entonces nace en nosotros la esperanza, porque pronto veremos a Cristo en las nubes de los cielos. Hay un pensamiento hermoso con el que quiero terminar, en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Mire qué cosa linda. Tito, capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo nos habla de la esperanza bienaventurada. Dice el apóstol Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que papá, mamá, no importa dónde estés, refúgiate en la palabra de Dios. Acércate a Dios. Cada noche, desde que era un adolescente, antes de acostarme, leo el Salmo 91. Esto lo he hecho por muchos años y no puedo acostarme ni dormirme si no leo mi Salmo 91. ¿Y qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo no me puedo dormir si no leo mi Salmo, porque quiero siempre morar bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a orar a Dios para que cada uno de estos hogares moren bajo la sombra del Omnipotente, para que vivan al abrigo del Dios Todopoderoso. Y usted también puede hacer lo mismo en cualquier lugar donde usted esté. Le invito, querido o querida, donde esté, que levante su mano conmigo y oremos a Dios para darle el derecho sobre nuestra vida y nuestra familia. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra, gracias por la apocalíptica bíblica, gracias por el libro de Apocalipsis. Señor, gracias por toda la Biblia, gracias por darnos a Jesús, gracias por el ministerio de los ángeles y muchísimas gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque todo anuncia que Cristo viene pronto. Amén. Todo nos declara que pronto estaremos en la patria celestial. Nuestro anhelo, Padre, nuestro sueño, nuestra aspiración es que todos los hogares le acepten para que las familias completas puedan recibir a Cristo en las nubes de los cielos. Hoy, de una manera especial, oramos especialmente por los que están aquí con nosotros, cada uno de estos hogares representados, que papá, mamá y los hijos a partir de hoy caminen de la mano con usted. Le han dado el derecho legal para dirigir sus vidas. Oramos también por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, que todos y todas, Señor, a partir de hoy se entreguen en sus manos, se refugien bajo sus alas, se cobijen en usted y no importa la tormenta que venga, tengan un seguro refugio. Y ahora llévenos bien y en paz de vuelta al hogar. Y en esta semana, Señor, rompa y destruya todas estas cadenas que de alguna manera han separado a alguna de esas personas de usted. Que esta semana encuentren la libertad, porque Cristo dijo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Santo Padre, gracias anticipadas por sus bendiciones. Todos estos favores lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.